En octubre de 1931, el pequeño pueblo de Millersfield, Indiana, se convirtió en el centro de una investigación que revelaría uno de los casos más inquietantes de manipulación y control psicológico en la historia criminal estadounidense. El caso comenzó con una visita rutinaria de asistencia social en la residencia de Miriam Alda Henry, una viuda de 44 años que vivía con sus dos hijas completamente aislada de la comunidad. La investigación inicial surgió a raíz de informes de vecinos que no habían visto a la familia durante varios meses. El 15 de octubre de 1931, el sheriff William Dockery decidió realizar una visita de asistencia social a la propiedad ubicada a 3 millas de Millersfield. Cuando el sheriff Dockery llegó con el agente Thomas Kramer, encontraron la puerta principal sin llave. Dentro, encontraron a Miriam Henry y a sus dos hijas, Severina, de 23 años, e Inaya, de 21. El estado de las tres mujeres fue inmediatamente preocupante. Ambas hijas parecían presentar desnutrición severa, con las mejillas hundidas y signos visibles de deterioro físico. Llevaban ropa desgastada y desajustada y presentaban patrones de comportamiento inusuales. Miriam Henry se presentó como la única figura de autoridad en el hogar. Al ser interrogadas por los agentes, Severina e Inaya miraban a su madre antes de responder y sus respuestas eran breves y cuidadosamente formuladas. Los agentes observaron que las jóvenes parecían tener poco más de 20 años. El interior de la casa reveló detalles inquietantes adicionales. Las salas de estar principales eran sencillas y funcionales, con muebles mínimos. La cocina contenía provisiones limitadas, principalmente conservas y alimentos básicos. Cabe destacar que los oficiales observaron que los dormitorios de las hijas tenían cerraduras en el exterior de las puertas. Durante el interrogatorio inicial, Miriam Henry sostuvo que el aislamiento de su familia era una decisión personal y una convicción religiosa. Afirmó que el mundo exterior era corrupto y peligroso y que había decidido proteger a sus hijas de estas influencias. El sheriff Dockery decidió retirar temporalmente a ambas hijas del hogar mientras se realizaba una investigación más exhaustiva. Las hijas fueron trasladadas al Hospital General Millersfield para una evaluación médica. La doctora Eleanor Massey, médica de cabecera, documentó una amplia evidencia de desnutrición crónica en ambas jóvenes. Su peso estaba significativamente por debajo de lo normal para su edad y estatura, y presentaban signos de deficiencias vitamínicas compatibles con una nutrición inadecuada prolongada. El examen médico de Severina e Inaya Henry reveló la magnitud de su deterioro físico, pero la evaluación psicológica reveló el complejo sistema de control que había regido sus vidas durante más de una década. El Dr. Harold Camp, psiquiatra traído desde Indianápolis, realizó extensas entrevistas con ambas hijas. El sistema implementado por Miriam Henry fue metódico y exhaustivo. Desde la muerte de su padre en 1922, cuando las niñas tenían 14 y 12 años respectivamente, su madre las había aislado gradualmente de todo contacto externo. El sistema se basaba en una estructura de recompensas y castigos centrada íntegramente en la distribución de alimentos. Miriam había establecido una serie de tareas diarias y expectativas de comportamiento para sus hijas, cuyo cumplimiento se recompensaba con comidas regulares, mientras que el incumplimiento resultaba en privación de alimentos. Las tareas comenzaron como tareas domésticas, pero gradualmente se convirtieron en actividades más problemáticas, como el robo en propiedades vecinas. La manipulación psicológica empleada por Miriam Henry fue sistemática y efectiva. Había creado una elaborada cosmovisión en la que la familia existía como la única entidad pura en un mundo lleno de corrupción y maldad. Según este sistema de creencias, todos los individuos ajenos a la familia eran amenazas potenciales que buscaban dañar a sus hijas. Severina, la hija mayor, fue designada agente principal para misiones externas. Sus responsabilidades incluían robos, vigilancia de propiedades vecinas e informes sobre las actividades de los residentes locales. Miriam mantenía registros detallados de estas actividades, incluyendo mapas de las propiedades locales y horarios de las rutinas diarias de los residentes. El rol de Inaya era diferente, pero igualmente controlado. Fue designada administradora interna, responsable del mantenimiento del hogar y asistente de su madre. Ambas hijas habían recibido instrucción básica en lectura y aritmética, pero su educación se limitaba a las habilidades necesarias para sus funciones asignadas. La estructura de recompensa se calibró con precisión para mantener el cumplimiento sin proporcionar la nutrición suficiente para un desarrollo normal.
La finalización exitosa de las tareas resultó en una comida completa al día. El cumplimiento parcial resultó en porciones reducidas, mientras que los fallos significativos llevaron a una privación completa de alimentos durante periodos de 1 a 3 días. El Dr. Kemp señaló que ambas hijas habían asimilado la cosmovisión de su madre hasta tal punto que creían sinceramente que sus acciones eran necesarias y justificadas. Durante las entrevistas, no expresaron ningún sentimiento de culpa por sus robos, considerándolos como estrategias de supervivencia más que como conductas delictivas. El aislamiento había sido tan completo que ninguna de las hijas entendía las relaciones sociales normales. Desconocían el concepto de autonomía personal, pues habían sido condicionadas a buscar la aprobación de su madre para todas las actividades, incluyendo el cuidado personal básico y las rutinas diarias. La investigación sobre la familia Endley se intensificó tras la desaparición de Chester Wetmore, un transeúnte de 38 años que había estado residiendo temporalmente en Mellors Field durante el otoño de 1931. La desaparición de Whitmore inicialmente parecía no estar relacionada con el control de asistencia social en la residencia de Endley, pero la evidencia posterior establecería una conexión directa. Chester Whitmore había llegado a Mellors Field a principios de septiembre de 1931 en busca de trabajo temporal durante la cosecha. Se alojaba en un campamento improvisado cerca de Willow Creek, aproximadamente a 3 kilómetros al sureste del centro del pueblo. Los residentes locales lo describieron como una persona tranquila y trabajadora, sin antecedentes de conflictos durante su breve estancia en la zona. El 3 de octubre de 1931, Whitmore no se presentó a trabajar en la granja Morrison. Cuando el granjero Jacob Morrison fue a ver cómo estaba Whitmore en su campamento, descubrió que las pertenencias del vagabundo seguían allí, pero que Whitmore había desaparecido. El 8 de octubre, Morrison descubrió las pertenencias de Whitmore esparcidas en un barranco. Entre ellas se encontraba lo que parecía ser un amuleto rudimentario hecho de alambre retorcido y tela, que no figuraba entre las posesiones conocidas de Whitmore. La inspección del barranco por parte del sheriff Dockery reveló que la desaparición de Whitmore no fue voluntaria. La distribución de sus pertenencias indicó que habían sido colocadas deliberadamente y no caídas accidentalmente. La conexión con la familia Endley se hizo evidente durante el registro de su propiedad el 15 de octubre. Entre los objetos descubiertos en el dormitorio de Miriam Handry se encontraba una colección de amuletos similares, hechos con el mismo tipo de alambre y tela que los encontrados en el barranco. Más pruebas perjudiciales surgieron de los cuadernos de Miriam Handry. Estos registros contenían referencias a una fuente de contaminación que debía ser neutralizada para la protección de sus hijas. Las anotaciones, fechadas a finales de septiembre y principios de octubre de 1931, describían actividades de vigilancia en el campamento de Whitmore y observaciones detalladas de sus rutinas diarias. Durante entrevistas posteriores, Savarana Handry proporcionó información que implicaba directamente a la familia en la desaparición de Whitmore. Según su declaración, su madre había identificado a Whitmore como una amenaza potencial que planeaba hacerle daño a la familia. Miriam le había ordenado a Severina que se acercara a Whitmore con el pretexto de ofrecerle ayuda y que lo guiara a un lugar predeterminado donde pudieran atenderlo. El relato de Severina describió cómo se encontró con Whitmore cerca de su campamento la noche del 2 de octubre, alegando que su familia necesitaba ayuda con reparaciones urgentes. Convenció a Whitmore para que la acompañara a una zona remota cerca del barranco, donde Miriam Handry la esperaba. No se explicaron con claridad los detalles específicos de lo ocurrido, pero indicó que se le había impedido a Whitmore causar daño a la familia. La búsqueda de los restos de Whitmore se prolongó durante varios días, pero no se recuperó ningún cuerpo. No obstante, los investigadores descubrieron evidencia de excavaciones recientes en varios lugares que presentaban signos de haber sido alterados y luego ocultados cuidadosamente. Las autoridades concluyeron que Chester Wetmore había sido asesinado por la familia Endley, a pesar de la ausencia de restos recuperados. Las pruebas circunstanciales, junto con las confesiones de ambas hijas, se consideraron suficientes para sustentar los cargos penales contra los 3 miembros de la familia. La investigación sobre la desaparición de Chester Wetmore llevó a las autoridades a examinar otros incidentes inexplicables, incluida la muerte de Evander Handry en 1922. Lo que inicialmente parecía un caso aislado comenzó a revelarse como parte de un patrón más largo de actividad criminal. La muerte de Evander Handry,
ocurrida el 15 de marzo de 1922, se atribuyó oficialmente a causas naturales tras una breve enfermedad. El médico local, Dr. Samuel Pierce, registró la causa de la muerte como insuficiencia cardíaca a causa de una neumonía. No se realizó autopsia, como era práctica habitual en las comunidades rurales de la época. Sin embargo, el descubrimiento de los diarios detallados de Miriam Henry proporcionó nueva información sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su esposo. Entre sus escritos se encontraban extensas entradas que documentaban las últimas semanas de Evander, incluyendo descripciones detalladas de sus síntomas y las reacciones de ella ante el deterioro de su condición. Estos registros revelaron un nivel de observación clínica incompatible con el comportamiento de un cónyuge en duelo que brinda cuidados básicos. Los diarios indicaban que Miriam le había estado administrando diversas sustancias a su esposo durante su enfermedad, aparentemente como remedios caseros. Sin embargo, las combinaciones y dosis específicas descritas sugerían un conocimiento de los efectos farmacológicos que habría sido inusual para alguien sin formación médica. Sus anotaciones incluían observaciones sobre la progresión de los síntomas que indicaban que estaba monitoreando los efectos con precisión científica en lugar de con preocupación emocional. La doctora Eleanor Massey revisó los diarios de Miriam e identificó varias sustancias que podrían haber contribuido a la muerte de Evander si se hubieran administrado en las cantidades descritas. En particular, los registros mencionaban el uso de extracto de dedalera y otros compuestos vegetales que contienen glucósidos cardíacos, cuyo uso inadecuado podría causar insuficiencia cardíaca. La exhumación de los restos de Evander Henry se utilizó en noviembre de 1931. A pesar de haber transcurrido casi 10 años, se recuperaron suficientes muestras de tejido para realizar un análisis toxicológico. Los resultados confirmaron la presencia de digitalina y otros compuestos compatibles con la intoxicación por dedalera, en niveles que habrían sido letales de haberse administrado durante el periodo documentado en los diarios de Miriam. La revelación del asesinato de Evander Henry proporcionó un contexto crucial para comprender el desarrollo del sistema de control que posteriormente rigió la vida de Severina e Inaya. Ambas hijas revelaron que conocían el papel de su madre en la muerte de su padre y que este conocimiento se había utilizado como parte de la manipulación psicológica para asegurar su obediencia. Según sus declaraciones, Miriam había presentado la muerte de su padre como una protección necesaria para la familia. Los había convencido de que Evander planeaba abandonarlos o hacerles daño, y que sus acciones habían evitado una tragedia mayor. Esta narrativa se había reforzado con los años como parte de una visión global que justificaba todas las actividades delictivas como medidas defensivas. La investigación también reveló evidencia que sugiere que la familia Henry podría haber estado involucrada en otras desapariciones en la región. Los registros del condado revelaron que al menos otras 3 personas de paso habían desaparecido de la zona de Millersfield entre 1925 y 1930, todas en circunstancias similares a la desaparición de Chester Wetmore. Los mapas encontrados en la residencia de Henry incluían anotaciones detalladas de ubicaciones en todo el condado, con especial atención a las zonas frecuentadas por trabajadores temporales. Estos mapas contenían información sobre las rutinas diarias de diversas personas, posibles vulnerabilidades y ubicaciones óptimas para realizar vigilancia sin ser detectados. Los procedimientos legales posteriores a la investigación del caso de la familia Henry plantearon desafíos singulares para el sistema judicial de Indiana. La combinación de cargos de asesinato, pruebas de abuso psicológico sistemático y dudas sobre la capacidad mental de los acusados generó complejos problemas legales. Miriam Elta Henry fue acusada formalmente del asesinato de su esposo Evander Henry y del asesinato de Chester Wetmore, además de múltiples cargos de robo, secuestro y poner en peligro a un menor. La fiscalía, encabezada por el fiscal de distrito Robert Walsh, se enfrentó al reto de construir casos en torno a delitos ocurridos años antes que involucraban a acusados con un estado mental claramente anormal. La cuestión de la capacidad mental de Miriam para ser juzgada se convirtió en un tema central. El psiquiatra designado por el tribunal, Dr. Marcus Fleming, concluyó que, si bien Miriam sufría delirios paranoides graves, poseía un conocimiento suficiente del proceso legal para participar en su propia defensa. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el juicio, Miriam Henry falleció de un paro cardíaco el 8 de enero de 1932, mientras se encontraba detenida en la cárcel del condado.
El momento de su fallecimiento, ocurrido apenas 3 días antes del inicio de la selección del jurado, planteó dudas sobre si el estrés del juicio inminente había contribuido a su emergencia médica. Tras la muerte de Miriam, su abogado, Thomas Hardwell, cumplió su última petición destruyendo sus diarios personales y otros escritos que no se habían presentado como prueba. Hardwell declaró posteriormente que a Miriam le preocupaba que sus escritos pudieran utilizarse para perjudicar a otras familias si se hacían públicos. Los casos contra Severina e Anna y Henry presentaron desafíos aún más complejos. Ambas hijas eran claramente responsables de actividades delictivas, pero sus acciones se llevaron a cabo bajo circunstancias de extrema coerción psicológica. La fiscalía tuvo que encontrar un equilibrio entre la necesidad de rendición de cuentas y el reconocimiento del abuso extraordinario que había moldeado su comportamiento. Evaluaciones psicológicas exhaustivas concluyeron que, si bien ambas jóvenes comprendían intelectualmente la diferencia entre el bien y el mal, su capacidad de juicio moral independiente se había visto gravemente afectada por años de condicionamiento sistemático. Los expertos determinaron que ambas hijas padecían trastornos traumáticos complejos derivados del abuso psicológico prolongado. El proceso legal se complicó aún más por la continua lealtad de las hijas a su madre fallecida y su resistencia a que se calificaran sus actos de delito. Ambas sostuvieron que habían estado protegiendo a su familia de amenazas legítimas y expresaron confusión sobre por qué sus actos se estaban tratando como delitos. El juez Harrison Cooper determinó finalmente que ambas hijas no eran competentes para ser juzgadas debido a su grave deterioro psicológico. En lugar de solicitar condenas penales, el tribunal ordenó que ambas jóvenes fueran internadas en el Hospital Estatal de Indiana para Dementes para recibir tratamiento y evaluación. Las órdenes de internamiento especificaban que Severina e Inaya recibirían tratamiento integral para sus trastornos psicológicos, educación para ayudarles a desarrollar un funcionamiento social normal y evaluación continua para determinar su potencial de rehabilitación. El tribunal mantuvo su jurisdicción, con audiencias de revisión obligatorias programadas cada 2 años. El Dr. Kemp, quien supervisó su tratamiento, informó que ambas mujeres mostraron una mejoría gradual con el tiempo, especialmente en su capacidad para comprender las normas sociales y reconocer la naturaleza dañina de sus acciones previas. Sin embargo, el proceso de recuperación fue lento y se vio complicado por patrones de pensamiento y comportamiento profundamente arraigados. El caso Endry atrajo gran atención de juristas y profesionales de la salud mental como ejemplo de cómo la manipulación psicológica extrema podía eliminar eficazmente la capacidad de razonamiento moral independiente de una persona. El caso contribuyó a la evolución de la comprensión del abuso psicológico y sus implicaciones legales. El caso se cerró oficialmente en 1935 cuando la Fiscalía del Condado concluyó que se habían investigado exhaustivamente todas las pruebas disponibles y se habían tomado las medidas legales pertinentes. Los restos de Chester Wetmore nunca fueron recuperados, a pesar de las búsquedas periódicas. El caso permaneció clasificado como homicidio resuelto con base en las confesiones y las pruebas circunstanciales recabadas durante la investigación. En 1932, mientras se encontraba bajo custodia en la cárcel del condado, el momento de su muerte, ocurrido tan solo 3 días antes del inicio de la selección del jurado, planteó dudas sobre si el estrés del juicio inminente había contribuido a su emergencia médica. El forense del condado dictaminó que su muerte se debió a causas naturales relacionadas con afecciones cardíacas preexistentes, agravadas por el estrés del encarcelamiento. Tras la muerte de Miriam, su abogado, Thomas Hardwell, cumplió su última petición destruyendo sus diarios personales y otros escritos que no se habían presentado como prueba en el proceso penal. Hardwell declaró posteriormente que a Miriam le preocupaba que sus escritos pudieran utilizarse para perjudicar a otras familias o inspirar actividades delictivas similares si se hacían públicos. La destrucción de estos materiales eliminó información potencialmente valiosa sobre su estado psicológico y sus métodos, pero era legalmente admisible, ya que los documentos no eran necesarios para los procesos en curso. Los casos contra Severina e Anna y Henry plantearon desafíos aún más complejos para el sistema legal. Ambas hijas eran claramente responsables de actividades delictivas, incluyendo robo y complicidad en homicidio, pero sus acciones se habían llevado a cabo bajo circunstancias de extrema coerción psicológica y manipulación. La Fiscalía tuvo que encontrar un equilibrio entre la necesidad de rendición de cuentas y el reconocimiento del abuso extraordinario que había moldeado su comportamiento.
Un equipo de especialistas, dirigido por el Dr. Harold Camp, realizó evaluaciones psicológicas exhaustivas a ambas hijas. Las evaluaciones concluyeron que, si bien ambas jóvenes comprendían la diferencia entre el bien y el mal en un sentido intelectual, su capacidad de juicio moral independiente se había visto gravemente afectada por años de condicionamiento sistemático. Los expertos determinaron que ambas hijas padecían lo que posteriormente se reconocería como trastornos traumáticos complejos, resultado de abuso psicológico prolongado. El proceso legal se complicó aún más por la continua lealtad de las hijas a su madre fallecida y su resistencia a que se calificaran sus actos de delito. Tanto Severina como Inaya sostuvieron que habían estado protegiendo a su familia de amenazas legítimas y expresaron confusión sobre por qué sus actos se estaban tratando como delitos. Su incapacidad para reconocerse como víctimas de abuso dificultó a sus abogados defensores presentar argumentos atenuantes efectivos. El juez Harrison Cooper, quien presidió el proceso, determinó finalmente que ambas hijas no eran competentes para ser juzgadas en el sentido tradicional debido a su grave deterioro psicológico. En lugar de solicitar condenas penales, el tribunal ordenó que ambas jóvenes fueran ingresadas en el Hospital Estatal de Indiana para Dementes para recibir tratamiento y evaluación, con la posibilidad de futuros procedimientos legales dependiendo de su respuesta a la intervención psiquiátrica. Las órdenes de internamiento especificaban que Severina e Inaya recibirían tratamiento integral para sus trastornos psicológicos, educación para ayudarlas a desarrollar un funcionamiento social normal y evaluación continua para determinar su potencial de rehabilitación. El tribunal mantuvo la jurisdicción sobre sus casos, con audiencias de revisión obligatorias programadas cada 2 años para evaluar su progreso y determinar los pasos a seguir. El Dr. Kemp, quien supervisó su tratamiento en el hospital estatal, informó que ambas mujeres mostraron una mejoría gradual con el tiempo, especialmente en su capacidad para comprender las normas sociales y reconocer la naturaleza dañina de sus acciones previas. Sin embargo, el proceso de recuperación fue lento y complicado debido a sus patrones de pensamiento y comportamiento profundamente arraigados. Severina mostró una mejoría algo mayor que su hermana menor y finalmente desarrolló la comprensión suficiente para expresar remordimiento por su participación en la muerte de Chester Wetmore. El caso Henry atrajo gran atención de juristas y profesionales de la salud mental como ejemplo de cómo la manipulación psicológica extrema podía eliminar eficazmente la capacidad de razonamiento moral independiente de una persona. El caso contribuyó a la evolución de la comprensión del abuso psicológico y sus implicaciones legales, en particular en lo que respecta a cuestiones de responsabilidad penal y la respuesta adecuada del sistema judicial. Durante la fase final de la investigación, las autoridades intentaron verificar las afirmaciones de Miriam Handry sobre una tercera hija que supuestamente formaba parte de la estructura familiar. Una investigación exhaustiva, que incluyó entrevistas con vecinos, la revisión de actas de nacimiento y defunción y el examen de la propiedad, no arrojó ninguna prueba que respaldara la existencia de esta persona. Los psicólogos concluyeron que la tercera hija era probablemente una construcción delirante creada por Miriam como parte de su elaborado sistema de fantasías. La propiedad de la familia Henry fue finalmente vendida por el condado para saldar deudas y obligaciones legales pendientes. La casa fue demolida en 1934 y el terreno se convirtió en terreno agrícola. Los residentes locales informaron que la zona seguía asociada a los perturbadores sucesos ocurridos allí y la propiedad cambió de dueño varias veces durante los años posteriores. El caso se cerró oficialmente en 1935 cuando la Fiscalía del Condado concluyó que se habían investigado exhaustivamente todas las pruebas disponibles y se habían tomado las medidas legales pertinentes. Los restos de Chester Wetmore nunca se recuperaron, a pesar de las búsquedas periódicas realizadas durante varios años. El caso permaneció clasificado como homicidio resuelto con base en las confesiones y las pruebas circunstanciales recabadas durante la investigación. El caso Henry sentó un precedente significativo en la historia jurídica de Indiana, influyendo en la forma en que los tribunales gestionan casos de manipulación y abusos psicológicos graves. El reconocimiento de que las víctimas de coerción psicológica extrema podrían no ser plenamente responsables de sus actos delictivos bajo tal influencia contribuyó al desarrollo de enfoques más matizados de la justicia penal. En circunstancias similares,